Buenas noches. Bueno, yo soy Ramón Yacab, residente de quinto año, Oncología Médica del siglo XXI. Muchas gracias por invitarme a esta plática. Vamos a continuar con un caso clínico de forma ilustrativa para hablar sobre el rol del mantenimiento en lo que es cáncer de pulmón. Entonces vamos a iniciar. Tenemos un paciente masculino de 59 años de edad, antecedentes de importancia, el paciente hipertenso, controlado con losartán y tabaquismo, 20 cajetillas por año durante 25 años, el cual fue suspendido hace 6. En relación con los datos claves al padecimiento, el paciente ya expresaba tos crónica de 1 año de evolución y manifestó crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Eso fue en el mes de febrero-marzo y fue tratado con fenitoína. El paciente fue protocolizado, se le hizo una tomografía y se documentó actividad del sistema nervioso central. Esas imágenes lo va a compartir mi compañero de radioterapia. En cuanto a, podemos ver, cuando se hace la tomografía de tórax, se localizó un tumor superior anterior izquierdo de prácticamente 4 centímetros y adenopatías mediastinales. Se le hizo una biopsia y lo que mencionan arrojaba un adenocarcinoma que no menciono acá, pero era moderadamente diferenciado. Se tipifica al paciente como un T2N3M1, el estado funcional al momento de valoración, un ECOG 1 y enfermedad medible en este caso 4 centímetros. El paciente fue sometido a radiocirugía durante el mes de abril del año pasado y el primer contacto con nuestro servicio lo tiene en el mes de mayo. Se inició tratamiento sistémico con lo que fue Gemzar carboplatino. Esto fue por 4 ciclos y finaliza en el mes de septiembre. La respuesta que obtuvimos con este paciente fue una respuesta parcial e iniciamos mantenimiento con pemetrexed. Hasta la fecha el paciente lleva 9 ciclos. En el último control tomográfico que se hace en enero de este año, se documenta la lesión que ya estaba previa, sin embargo, las dimensiones disminuyeron. Medía aproximadamente 3 centímetros por lo que referían y en relación con los criterios de RECIST, una reducción del 25%, considerando como como respuesta parcial. Ahora, bien, vamos a comentar y durante los siguientes 20 minutos les voy a platicar acerca de lo que es el mantenimiento y la importancia que tiene en cáncer de pulmón. Como podemos ver, lo que es el tratamiento sistémico en cáncer de pulmón ha ido evolucionando de forma drástica durante los últimos 10 a 15 años. Si bien inicialmente teníamos tratamiento con los dupletes a base de platinos, podemos ver que la terapia se ha ido afinando y en esto podemos incluir en aquellos pacientes que tienen adicción oncogénica y podemos incluir ya lo que serían los inhibidores de TKI o pacientes que tienen translocación ALK, en cuyo caso podríamos dar crizotinib. Hasta la fecha también se está mencionando la importancia de lo que tiene la inmunoterapia. Sin embargo, yo me voy a dedicar a lo que es el mantenimiento. Y este tema pues comienza a surgir a partir del año 2008-2009 hasta la fecha. ¿Cuál es el efecto del mantenimiento en lo que es cáncer de pulmón, células no pequeñas? Podemos ir viendo cómo hemos ido mejorando lo que es la sobrevida. Ya agregando lo que es mantenimiento con pemetrexed, hemos alcanzado sobrevidas que superan los 14 meses. Es muy importante recalcar esto. Ahora, ¿qué es la terapia de mantenimiento? Para todos, pues generalmente iniciamos el tratamiento con un doblete a base de platinos y posteriormente continuamos uno de los medicamentos. Y eso es lo que nos referimos con tratamiento de mantenimiento. Es muy sabido que muchos de los pacientes, en un 30 al 40%, van a progresar durante el tratamiento y otro número sustancial que puede ir de un 70 a un 60% no van a presentar datos de progresión, ya sea porque presenten enfermedad estable o porque tengan algún grado de respuesta. En esos pacientes, ¿cuál va a ser la norma a seguir? Podemos tener 2. Uno sería vigilar al paciente hasta que progrese y en cuyo caso poder valorar una segunda línea, y el otro sería iniciar la terapia de mantenimiento. Es muy importante, el doctor Reck hace mención acerca de la importancia del mantenimiento en cuanto a sus objetivos. 1, aumentar sobrevida global. 2, retrasar la progresión. Y como objetivos secundarios, pues mantener al paciente con un estado funcional adecuado para poder permitir la segunda línea de tratamiento. En cuanto a lo que es el watch and wait, ¿qué limitaciones podemos tener? Podemos ver que 50% de los pacientes no van a recibir un tratamiento de segunda línea, y esto muchas veces porque el paciente presenta progresión, porque hay deterioro clínico o simplemente porque también se pierde el seguimiento de estos pacientes.
Estos son un grupo de ensayos clínicos donde podemos ver que la mediana pues es 50%, sin embargo tenemos un buen número de pacientes que no llegan a tener la segunda línea de tratamiento. Ahora, ¿qué es el tratamiento de mantenimiento? Vamos a tener dos conceptos muy importantes, lo que sería el de continuación y lo que sería el switch. En el de continuación continuamos, por decirlo así, uno de los medicamentos, el no platinado, que se utilizó durante la fase de inducción. Y durante el mantenimiento switch introducimos un nuevo medicamento que no tiene resistencia cruzada. Entonces es muy importante, o se menciona también al momento de seleccionar nuestros pacientes, el estado funcional. Generalmente el estado funcional tiene que ser entre 0 y 1 y el paciente, como se puede observar en la diapositiva, tuvo que tener una respuesta, ya sea respuesta parcial o mantenerse con enfermedad estable. Esto nos va a llevar a una respuesta a lo que sería el tratamiento de mantenimiento. Los fármacos que generalmente utilizamos, pemetrexed, que tenemos mayor evidencia, erlotinib, docetaxel, gemcitabine y bevacizumab. Vamos a iniciar con el ensayo clínico publicado por Fidias en el 2009 y es un ensayo bastante pragmático donde se toman pacientes con enfermedad avanzada, etapa clínica 3B y etapa clínica 4 y tomando en cuenta que la edición que utilizan para esto de estadificación en esta época era de la quinta edición. El 3B para él correlaciona con una etapa clínica 4 a la fecha. Para eso se toman 506 pacientes con estados funcionales de 0 a 2 y aquellos pacientes que no presentaban datos de progresión eran sometidos, se dividían en dos brazos, lo que era docetaxel de forma inmediata y docetaxel iniciarlo hasta el momento de presentar progresión. El objetivo principal en este ensayo es la sobrevida global. En cuanto al docetaxel, muchos sabemos pues, que uno de los limitantes pues, es la mielosupresión y eso nos limita a utilizarlo en muchas ocasiones. Sin embargo, llama la atención los resultados de este ensayo clínico. Podíamos ver que era un ensayo que demostraba un aumento en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global de aproximadamente 3 meses. En cuanto a toxicidades, sí es cierto, toxicidad hematológica por neutropenia un 30%, especialmente grado 3 y grado 4, sin embargo la tasa de neutropenia febril expresado fue de 2 al 3%, es muy importante. La sobrevida global en estos pacientes, por último, 37% de los pacientes en el brazo que no recibió docetaxel de forma inmediata nunca llegaron a tener una segunda línea de tratamiento y mucho fue por deterioro clínico. También cabe mencionar que de los pacientes que no recibieron tratamiento con docetaxel, ya sea de forma inmediata o al momento de presentar progresión, la sobrevida fue de 4.7 meses, mucho por debajo de la mitad de lo que había recibido el grupo experimental. Ahora, haciendo paso de lo que es docetaxel, vamos a hablar acerca de lo que es pemetrexed, donde hay mayor evidencia en cuanto a mantenimiento. Vamos a iniciar con el estudio JMEN, este ensayo clínico publicado por Sileniu, y en esto lo que hicieron fue valorar el mantenimiento en pacientes que habían recibido ya tratamiento de inducción. Y este tratamiento de inducción eran 4 ciclos con duplete a base de platino, ya sea en combinación con gemcitabine, docetaxel o paclitaxel. Y el número de pacientes aleatorizados fue de 663, de estos se aleatorizaron 2 a 1 pacientes con pemetrexed contra placebo. En cuanto a los resultados de eficacia, podíamos ver un aumento en la sobrevida libre de progresión y un aumento en cuanto a sobrevida global en la población con intención a tratar. Cuando hacen la distinción en cuanto a histologías, podíamos ver que en lo que es la histología no escamosa, la sobrevida global había incluso una mejoría de 5 veces, algo que no se había visto previamente. También presentamos beneficio en cuanto a sobrevida global. En cuanto a las toxicidades, con el pemetrexed se menciona que se documentaron 5% relacionados con fatiga, que fue lo más importante. Lo demás se mencionaba que eran menor al 2%, y esto incluyendo los diferentes tipos de toxicidades. Conclusiones del JMEN. Pemetrexed es un tratamiento bastante tolerado y ofrece sobrevida libre de progresión y sobrevida global comparado con placebo. Había una reducción del 50% en el riesgo de progresión y 21% en el riesgo de muerte, esto con la población con intención a tratar, y el beneficio fue en la histología no escamosa. Ahora bien, esto no hace mención acerca de aquellos pacientes que reciben pemetrexed como primera línea en combinación con platino, y es aquí donde viene el Paramount. El Paramount es un ensayo que se realiza en pacientes
que reciben 4 ciclos de inducción con pemetrexed cisplatino, y aquellos pacientes que no presentan datos de progresión se dividen, o los dividimos en 2 grupos, recibiendo pemetrexed con mejores cuidados de soporte versus aquellos pacientes con placebo. El desenlace primario era la sobrevida libre de progresión. En cuanto a lo que es los resultados de eficacia de estos pacientes, podíamos ver que aumentaba la sobrevida global tanto a partir de la aleatorización como aquellos pacientes tomando en cuenta el tiempo desde que iniciábamos la fase de inducción. Entonces, el beneficio en cuanto había reducciones de muerte de aproximadamente 22% en estos brazos. Cuando se valora el análisis por subgrupo, podíamos ver que los pacientes, se podía ver beneficio tanto en aquellos pacientes que habían tenido respuesta estable, así como enfermedad estable, como respuesta parcial o respuesta completa, como podemos ver en las gráficas. Ahora, ya haciendo paso de lo que es pemetrexed, vamos a hablar un poco acerca de erlotinib, que también se utiliza en el mantenimiento, y para esto pues voy a hacer mención del ensayo Saturn, donde se valora el uso de erlotinib como mantenimiento en pacientes que no presentan progresión y que habían recibido 4 ciclos de quimioterapia de inducción con un duplete de platino. Aquí el desenlace primario, sobrevida libre de progresión en todos los pacientes. Es muy importante la mención que hacen en cuanto a la mutación del EGFR en estos pacientes. En cuanto a los resultados, podíamos ver que en cuanto a sobrevida global, en la población con intención a tratar, había un beneficio de 1 mes. Si nos vamos más específicos, se observaba un beneficio en cuanto a los pacientes que tenían respuestas con enfermedad estable únicamente. Esto no se observaba en pacientes que presentaban respuesta parcial o respuesta completa, y el beneficio fue de aproximadamente 2 meses. Esto con esta significancia estadística. En cuanto a la sobrevida libre de progresión según el estado de mutación de los pacientes, vemos claramente que lo que es erlotinib beneficia a los pacientes con mutación del EGFR. A pesar de que los números de pacientes en este grupo eran pequeños, hay que tomar en cuenta que esto pudo haber causado algún efecto en cuanto a lo que sería la sobrevida con la población con intención a tratar. Y les hago mención de esto porque este año lo que es Roche publica los resultados preliminares del ensayo, el I1, donde valora ya lo que es erlotinib en pacientes seleccionados sin mutación del EGFR, lo que equivaldría a la mayoría de pacientes que vemos nosotros en nuestro día a día. En estos pacientes, como les menciono, con ausencia de mutaciones en el exón 19 o L858R, son aleatorizados a erlotinib contra placebo. El desenlace primario, sobrevida global; el desenlace secundario, sobrevida libre de progresión. Estos son resultados preliminares. En cuanto al mantenimiento en pacientes que no tienen mutación activadora del EGFR, el HR en cuanto a sobrevida global es de 1.02 y en cuanto a la sobrevida libre de progresión de 0.94. Entonces no estamos observando el beneficio que se había presentado previamente. ¿Qué podemos decir? Que erlotinib no se recomienda para mantenimiento de primera línea en pacientes sin mutación activadora del EGFR. Y esto pues mencionan que va a ir cambiando en base a las actualizaciones que hagan con las guías posteriormente. Ahora, ya por último, en lo que menciono quimioterapia, les menciono el grupo, el ensayo francés, el IPST 0502, donde valoran gemcitabina y erlotinib. Hay que tomar en cuenta aquí los objetivos principales. El objetivo acá era ver qué beneficio daba dar gemcitabina, mantenimiento de forma con mantenimiento de continuación contra placebo, o el segundo objetivo sería valorar el efecto de erlotinib contra placebo. En ningún momento es la intención hacer comparación entre erlotinib y gemcitabina. Para esto, los pacientes recibieron 4 ciclos de cisplatino gemcitabina y los distribuyen en los 3 brazos. Eran pacientes igual con enfermedad avanzada, estados funcionales de 0 a 1 y pacientes sin datos de progresión. En cuanto a los resultados, como les comento, gemcitabina contra observación, vemos un beneficio en cuanto a sobrevida libre de progresión de aproximadamente 2 meses. Esto con significancia estadística. En cuanto a lo que es erlotinib versus observación, vemos también un beneficio. Sin embargo, no es de aproximadamente 1 mes lo que hemos estado viendo con los ensayos clínicos anteriores.
pacientes que recibieron pemetrexed como segunda línea, 73% de los pacientes con observación, pacientes con gemcitabina 55% y 60% aquellos que recibieron erlotinib. Los efectos adversos, pues sí, varió según el medicamento utilizado, esperando más toxicidad hematológica en cuanto a Gemzar y en cuanto a erlotinib, pues las reacciones cutáneas y también pues la diarrea. Y ya nos vamos quitando lo que es únicamente quimioterapia y vamos a hacer mención acerca del rol que juega el bevacizumab en lo que es el mantenimiento y vamos a iniciar con el AVAPER, este ensayo publicado por Barlesi en el 2013. Los pacientes fueron 414 pacientes, recibieron inducción con bevacizumab, cisplatin o pemetrexed, y aquellos pacientes que no presentaron progresión de la enfermedad fueron distribuidos o aleatorizados en dos brazos, bevacizumab pemetrexed contra bevacizumab. En cuanto a los resultados, sobrevida libre de progresión a favor de bevacizumab con pemetrexed con significancia estadística 7.4 contra 3.7 meses, y en cuanto a sobrevida global no hubo un beneficio. La sobrevida global que aquí menciono son las actualizaciones del 2014 que se hacen mención. El mantenimiento con pemetrexed en combinación con bevacizumab está asociado a una mejoría en tanto a lo que es sobrevida libre de progresión. Sin embargo, aquí lo importante sería ver cuál sería el efecto de dejar pemetrexed solo y compararlo también únicamente con bevacizumab. Ok. Y ya por último les hago mención del ensayo Point Break, donde hacemos la comparación de carboplatino, pemetrexed y bevacizumab, y hay que tomar en cuenta que este ensayo clínico, el objetivo fue de superioridad. Ese era el objetivo principal. Y aquí comparamos también lo que fue carboplatino, paclitaxel y bevacizumab. En cuanto a los resultados de eficacia, lo que fue sobrevida global no hubo impacto. Donde sí se observó beneficio fue en la sobrevida libre de progresión, donde fue aproximadamente de 2 meses el beneficio con significancia estadística. Lo que podíamos concluir con este ensayo era de que ninguno de los dos esquemas era superior al otro. Es lo único que podíamos concluir. Ahora entonces, en cuanto al mantenimiento switch contra el mantenimiento de continuación, podemos ver que el mayor beneficio es dado tanto por pemetrexed en el contexto de switch o continuación. Hay menor evidencia por gemcitabine y menor evidencia por erlotinib, en base a los hazard ratio tanto de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Ahora, muy importante, se había mencionado que el objetivo, uno de los objetivos en cuanto al mantenimiento es mantener a los pacientes listos para una segunda línea. De los pacientes que reciben bevacizumab en combinación, podemos ver que más del 60% recibe mantenimiento y de estos un gran número también pasa a una segunda línea. Ahora, recomendaciones según las guías. La guía ESMO es bastante práctico, hace mención en lo que es mantenimiento y lo recomienda en pacientes con un estado funcional 0 a 1, después de 4 ciclos de quimioterapia y que hayan presentado una respuesta estable o respuesta parcial. Ahorita les voy a comentar acerca de eso. En cuanto a pemetrexed, lo recomiendan en pacientes con histologías no escamosas, ya sea con enfermedad estable o con enfermedad o con respuesta parcial, ya sea en switch o de continuación. Y el erlotinib lo mencionan como utilizarlo en switch en todas las histologías, sin embargo observando el beneficio en aquellos pacientes con enfermedad estable. Como les menciono, esto puede cambiar en la próxima revisión dado los resultados que ya se habían mencionado. En cuanto a las guías ASCO, mencionan o recomiendan pemetrexed para cáncer de pulmón de células pequeñas no escamosas con enfermedad estable o respuesta parcial, ya sea en switch o continuación, erlotinib switch para todas las histologías y docetaxel lo utilizan como una opción para todas las histologías. Y en cuanto al NCCN 2015, pues realmente sabemos que el NCCN pone muchas opciones. Entonces, para el no escamoso mencionan utilizar pemetrexed o erlotinib, switch, pemetrexed, gemcitabine, bevacizumab con o sin pemetrexed de continuación. Y en la histología escamosa se puede recomendar gemcitabine y docetaxel.
Mis conclusiones: el tratamiento de mantenimiento es una opción para pacientes con un estado adecuado funcional, ya sea con un ECOG de 0 a 1, después de 4 ciclos de un duplete con platino y que tengan respuesta, enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa. Esto se ha traducido en una mejoría en cuanto a sobrevida global y en cuanto a sobrevida libre de progresión, y las opciones pues incluyen pemetrexed switch o continuación, que es el que tiene mayor grado de evidencia, menor evidencia para gemcitabine. La toxicidad por docetaxel pues es una limitante que hay que tomar en cuenta, y el erlotinib es una opción únicamente en pacientes con el EGFR mutado. También, si tenemos la opción, hay que agregar bevacizumab de ser posible. Sin embargo, sabemos que hay limitantes a veces por costos. Sin embargo, también es muy válido. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias.